Buenos días, tardes o noches, amigos y compañeros. El equipo está conformado por Carolina, Miguel Ozoya, Brian, Aramis y su servidor Ángel, y les presentaremos el siguiente documental. El modelo económico hacia adentro es el que usó México en el sexenio de Cárdenas y en los siguientes. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los países que se vieron afectados fueron los que aceptaban la exportación de México. Y al usar este modelo, canceló las exportaciones, dejándolos a ellos sin productos. Y, y había muy poca materia prima, ya que todos los habitantes de los pueblos y las personas agrícolas se iban a la ciudad porque había mucha mano de obra. Y el modelo consistía en que básicamente México se sustentaba a sí mismo con sus propios productos y empezaban a consumir local y nacional en vez de internacional. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a recordar las etapas del modelo económico de crecimiento hacia adentro, el cual está dividido en 3 etapas. La primera data entre 1940 y 1958. A esta etapa se le llamó crecimiento con la inflación. La segunda etapa, denominada etapa de crecimiento con estabilidad, abarcó entre 1958 y 1970. Y por último, el fin del nuevo modelo es como los historiadores llamaron a la última etapa. El fin de este modelo data entre 1970 y 1982. Eso es todo. Volvemos al estudio. Buenas tardes, días o noches, compañeros. Me presento, soy Brenacel Aquí Medina y por el momento hoy les voy a hablar acerca del milagro mexicano y por qué se le dio este nombre. Actualmente es conocido el milagro mexicano debido al modelo económico que México empleó entre los años de 1954 y 1970. México logró esta estabilidad económica, la cual le permitió un desarrollo sostenible y continuo. Este periodo se llevó a cabo en las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines en los años de 1952 y 1958, de Adolfo López Mateos en los años de 1958 a 1964, y por último tenemos al presidente Gustavo Díaz Ordaz. La filosofía económica que estuvo en el milagro mexicano fue que consistió en la eliminación de trabas económicas tales como la inflación, las devaluaciones o el déficit de la balanza de pagos, de tal manera en que México pudo lograr una estabilidad en medio de donde países no la encontraban. Logró una estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico continuo y a expensas de la inversión de bienestar social. Los puntos a destacar del milagro mexicano fue que hubo un fuerte crecimiento económico del 6.6% anual, con una inflación de 2%. Esto debido al reemplazo de producción agrícola por producción moderna y que fue fruto de la expansión del mercado interno, el crecimiento urbano y la reforma agraria. El fin del milagro mexicano fue debido a los altos niveles de inflación, que la producción industrial tuvo un límite en 1976. Ya en 1976 se tuvo una deuda grandísima externa y una devaluación de nuestra moneda. Ahora les hablaré sobre el hecho más trágico que ha ocurrido en la historia de México. Como todos sabemos, el 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo uno de los hechos más trágicos de todo México, el cual fue la matanza de Tlatelolco, la cual fue llevada a cabo por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, donde este hecho involucró a estudiantes de la UNAM, profesores del IPN, tanto igual amas de casa, obreros, profesionistas. Ellos tomaron las calles de la Ciudad de México, pero para Díaz Ordaz era un presidente autoritario, es conocido como el presidente más autoritario que ha tenido México. Lamentablemente este movimiento fue dispersado por el Batallón Olimpia y el ejército mexicano de una manera inconcebible, de una manera agresiva y muy violenta, donde muchas personas murieron en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ahí fue el punto donde este movimiento se dispersó a punta
de balazos y armas. Las causas de ese movimiento de estudiantes, amas de casa o profesionistas, una de sus causas fue por parte de los estudiantes que el deterioro de la enseñanza profesional, ya que se contaba con una deficiencia en los contenidos y la método de enseñanza no eran los adecuados. También la revisión y actualización de los programas de estudios en varios planteles del país, problemática frecuente, de igual manera la libertad de fundar partidos políticos. Y por último teníamos la falta de libertades democráticas y el autorismo del gobierno. El autorismo del gobierno, como anteriormente dije, Gustavo Díaz Ordaz fue un presidente autoritario, el más autoritario que ha tenido México. Y por ende, la sociedad se sentía reprimida ante esto, lo cual llevó e influenció al movimiento del 68. Ahora pasaremos con los factores que propiciaron la etapa de crisis y agotamiento en el país. Como vimos, el milagro mexicano tuvo que llegar a su fin y la prosperidad económica no estaba beneficiando a todos los mexicanos, llevando a una crisis que tuvo un gran impacto negativo en el campo principalmente, que hacía que la gente que vivía ahí optaron por moverse a ciudades más grandes con la idea de encontrar oportunidades de crecimiento. Y al llegar mucha gente de otros lados, se hicieron los cinturones de miseria, que básicamente fueron efectos sociales que se agudizaron al juntar muchas personas de distintas clases. A mitad de los años 50, la mitad de las riquezas del país estaban repartidas a solamente 10% de la población, que obviamente generó inconformidad principalmente en personas que trabajaban en el campo, los obreros y los campesinos principalmente. Para 1951 ocurrió la caravana caravana del hambre, que conformó a las familias de los mineros, y estas viajaban de Coahuila hasta la capital del país. Básicamente ellos protestaban porque el crecimiento económico estaba generando mucha pobreza para la mayoría. La situación empeora cuando el crecimiento de la economía se redujo, ya que el campo no fue capaz de soportar el crecimiento de la industria e hizo una baja de la producción de alimentos y divisas, por lo que generó un déficit en la balanza comercial. Esto básicamente llevó a generar que el país importara más de lo que exportara. Se incrementó la importación y se redujo las exportaciones, y la capacidad de ahorro de los mexicanos se venía abajo, contrayendo aún más la economía. Todas estas acciones hicieron que el país optara por préstamos a otros países. Al fin de todo, creemos que un modelo de negocios adecuado puede llevar a un país a lo más alto. En este caso, México aportó por el tercer poder de economía y así poder llegar a un nivel deseado desde siempre. Claro, ese nivel pudo llevar consecuencias a los estudiantes y tener diferentes conflictos con la sociedad. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos.